El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Bueno, 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias, amable audiencia. Estamos ya para comenzar con la parte de nuestra opinión. Nuestro editorial sobre los temas de la coyuntura. Hacer algún análisis respecto de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Ayer hicimos generamos un criterio, expusimos nuestro criterio crítico, procuramos argumentarlo, sobre esa declaración totalmente desafortunada, insólita, inconveniente, poco empática o nada empática, generada por el señor ministro de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Ceballos, sin ningún sustento científico, sin ningún rigor académico. Sorprende viniendo de un académico. Es la declaración del ministro que ha sido largamente cuestionada por varios sectores. Bueno, su equipo, esto no lo hace el ministro, no, esto hace el equipo del ministro, se demoró un día para tratar o intentar aclarar, pero lejos de pedir una disculpa, lejos de asumir que cometió un error, lejos de explicar qué quiso decir, lejos de presentar los argumentos que corresponden cuando se generan este tipo de declaraciones que desembocan en polémicas totalmente innecesarias, porque es una polémica completamente innecesaria, la generada por el señor ministro de Salud Pública. Lejos de eso, digo, se demoraron un día para publicar un tuit en la cuenta Twitter del ministro, que estoy seguro no le escribió él, debe haberle escrito a alguien de su equipo, para decir la típica, ¿no? Utilizar la vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? Me descontextualizaron la declaración. El ministro publica, o aparece publicada en la cuenta Twitter del ministro, circula fragmento descontextualizado y malintencionado de mis declaraciones en TC Televisión. Sobre los dramáticos momentos que vivió Guayaquil a inicios de la pandemia que nos sorprendió, les invito a mirar la versión original del video. Resulta que publica lo mismo, lo único que hace es añadir un criterio adicional respecto de la ausencia de los trajes de bioseguridad y de los equipos que en su momento no tenían los médicos y que provocaron las protestas por parte de los médicos. Pero esa es la vieja confiable, es decir, me descontextualizaron, me sacaron de contexto, me malinterpretaron, no es lo que dije, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, frente a eso, yo publiqué ayer en mi cuenta Twitter que no entendía ese tuit del señor ministro del día de ayer, porque las palabras del ministro son exactas, no hay margen de interpretación o de descontextualización, no existe ese margen. O sea, él dice lo que dijo, o él dijo lo que dijo, y está publicado lo que dijo. O sea, nadie le ha puesto una palabra adicional, nadie le ha editado, nadie le ha cortado, es lo que dijo el ministro. Y como dije ayer, si es así, ¿cuál es el sustento científico? Porque ayer alguien también me decía, hasta el sol de hoy, nadie puede determinar con certeza cómo es que, digamos, alguien se contagia. O sea, el día viernes en el programa de la tarde con José Antonio entrevistamos a Jonathan Carrera, colega periodista y amigo, que contó su experiencia de vida porque Jonathan estuvo durante 2 semanas ingresado en una casa de salud del sur de la capital con COVID. Y Jonathan enfrentó una situación muy crítica que él la relató en nuestro programa de la tarde el día viernes. Ustedes pueden revisar el programa y la entrevista con Jonathan Carrera en nuestro canal de YouTube. Y claro, yo le pregunté a Jonathan, ¿pero dónde cree que se contagió? Y me dice, no sé. No tengo idea. Y es lo que pasa con mucha gente. No sabe dónde se contagió porque el virus es comunitario. O sea, estamos en esa fase que se llama contagio comunitario. Pues no se sabe dónde se contagió. Entonces, ¿cómo el ministro puede asegurar que un médico se contagió socialmente y que fue llevando el virus hasta los hospitales? Que digo, si es así, tiene que presentar el correspondiente sustento científico. Luego, insisto, se demoran un día para esa aclaración que terminó por no aclarar nada. Quieren aclarar sin aclarar. Y reitero que no hay el contexto o el sustento científico
que corresponde para entender determinadas declaraciones por parte de las autoridades. Y esas son las cosas que uno de verdad no las entiende. Yo no entiendo, ¿no? Y frente a esto quiero hacer mías las palabras publicadas por una querida amiga, comunicadora organizacional, estratega, Carolina Jaramillo Garcés. Había publicado ayer en su cuenta de Twitter, la Caro Jaramillo. Por si les es útil a alguien, opciones para disculparse. A, pido disculpas por mis expresiones. B, lamento haber dicho aquello. C, debo reconocer que me equivoqué, lo siento mucho. D, todas las anteriores. Ojo, dice Caro Jaramillo, hay casos en los que definitivamente no aplica el tergiversar lo dicho, y este es el caso. Aquí nadie le ha tergiversado la declaración al señor ministro. Fue una declaración completamente desatinada, no fue descontextualizada. El ministro dijo lo que dijo y eso apareció publicado. Y una vez más, las autoridades, quienes ostentan el poder, quienes son parte de la cosa pública, quienes generan las vocerías, no entienden que, a ver, hasta las máquinas se equivocan. Un ser humano se equivoca, sí. ¿Una autoridad se puede equivocar en una declaración? Sí. ¿Qué les cuesta pedir disculpas? Perdóneme, yo no entiendo. O sea, es tan difícil pedir una disculpa. O para hablar con más propiedad, es tan difícil ofrecer una disculpa. Es tan difícil decir, ecuatorianas, ecuatorianos, me equivoqué. Colegas médicos, colegas médicas, me equivoqué. Lo siento, no era lo que quise decir tal cosa. Pero admitan el error. Lo cortés no quita lo valiente. Pero en lugar de admitir y de reconocer que se equivocó, lo que dicen es, me descontextualizaron, la vieja confiable. Esas son las cosas que uno de verdad no comprende de las autoridades, ¿no? Que con esa arrogancia, con esa prepotencia que les caracteriza a algunos, les impide admitir que cometen un error. Bueno, cerremos ese capítulo de verdad que creo que termina configurando un mal rato. Ayer lo conversamos en el programa de la tarde con Andrea Gómez Ayora, también extrañada, la especialista en medicina, en salubridad, Andrea Gómez Ayora, sobre estas declaraciones. Ya hay que seguir analizando el tema del COVID, lo vamos a analizar en este espacio de noticias el día de hoy con el académico y especialista en salud pública Esteban Ortiz, que se contactará con nosotros más adelante. Hablemos un poquito de política, que es un tema que a lo largo de la semana yo les tenía pendientes. Yo les decía a ustedes, oyentes, televidentes, internautas, que esta declaración, porque esta situación, este momento, esta elección que se avecina, podría ser una elección histórica, pero también insólita. Histórica y a la vez insólita. Histórica por el momento político que vive el país, por la fase pospandemia, por la polarización política que tenemos, por lo que ha ocurrido en los últimos 3 años con 5 meses, por los 10 años precedentes, por la expectativa que hay hacia el futuro, por el momento económico que vive el país. Es histórica la elección que se avecina, por múltiples factores. De una u otra medida, la elección del 7 de febrero del 2021 será histórica. Pero también es insólita o será insólita, y todo apunta a que eso va a ocurrir. Porque pese a la grave crisis económica que enfrenta la República, pese a la crisis de las organizaciones políticas que tiene el país, pese a la crisis de representatividad que tiene el país, pese a las denuncias sobre el paupérrimo rol de un segmento de la clase política, que ha tomado decisiones equivocadas, que no ha tomado decisiones, que ha estado envuelta en escándalos, algunos de sus actores investigados por posibles casos de corrupción, porque estamos saliendo de una complejidad planetaria. Estamos saliendo entre comillas, porque todavía no salimos. Miren ustedes lo que pasa en Europa con el tema del COVID. Estamos enfrentando una nueva realidad. Algunos le dicen nueva normalidad, yo le llamo nueva realidad. Pese a todo eso,
vamos a tener el mayor número de candidatos a la presidencia de la República que la historia republicana del Ecuador recuerde. La expectativa que hay en este momento, y agárrense de la silla por Dios si es que están sentados, y si es que están parados mejor siéntense, la expectativa es que el Ecuador posiblemente llegue a la elección del 7 de febrero del 2021 con 16 candidatos a la presidencia de la República. 16. Un país de 13 millones de electores, 17 millones de habitantes. 16 candidatos presidenciales podríamos llegar a tener. Y voy a sustentar esta previsión. A esta hora tenemos 13 binomios presidenciales calificados en firme. 13. En este momento, ahorita ya es el mismo número de la elección del 2006, que hasta este momento había sido la elección que registraba el mayor número de candidatos a la presidencia de la República en la historia. La del 2006. Nunca antes de 2006 y después del 2006 se había presentado semejante número de candidaturas. Bueno, llegamos a 2020, de cara a 2021, ya tenemos 13. Izquierda Democrática, Democracia Sí, Amigo, Ecuatoriano Unido, la alianza del Partido Socialista con la Concertación, Sociedad Patriótica, la alianza de Creo con el Partido Social Cristiano, Pachacutic, Avanza, Construye, Alianza País, Suma, Unión Ecuatoriana. 13 candidatos presidenciales con calificación en firme. 13 en este momento. Hay uno que está calificado y está decurriendo el plazo para la presentación de posibles objeciones, que es el binomio de Fuerza Ecuador, la lista 10, el antes llamado PRE, con el señor Carlos Sañay de la Bastida, que buscará por tercera ocasión ser candidato presidencial. Hay uno que sigue en el casillero de plazo de subsanación, que no sabemos qué pasa. O sea, todos los días hay sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero todavía no se revisa la situación de UNES. Creo que debe haber una explicación sobre lo que pasa, porque, a ver, se entiende que a las 0 horas del pasado jueves, hace una semana, exactamente hace una semana, ya quedó ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que avaló la resolución del Consejo Nacional Electoral, tomada el 30 de septiembre, a través de la cual le otorgó un plazo de 48 horas a UNES para la subsanación de requisitos. Esa sentencia avaló esa resolución quedó ejecutoriada a las 0 horas del jueves, y se supone, lo dijo en este espacio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, automáticamente esa lista iba a quedar calificada previo a la presentación del informe jurídico por parte del área correspondiente del Consejo Nacional Electoral. Ha pasado una semana y todavía se encuentra en el casillero que dice plazo de subsanación. Entiendo que esto tiene que ver, además, con el recurso, con la objeción, no sé si la palabra es objeción o apelación, presentada el mismo jueves a las 10 de la mañana por el señor Michael Aulestia, como lo explicó el lunes que le entrevistamos aquí, el presidente del Movimiento Ahora. Lo cierto es que todavía está en plazo de subsanación, es la única candidatura, el único binomio que está en plazo de subsanación. Vamos a suponer que también califican a UNES y vamos a suponer que califican a Fuerza Ecuador, ahí ya suman 15. Y súmele uno más, el 16. Porque resulta que el Tribunal Contencioso Electoral hace 2 días emitió una sentencia que echó abajo la inadmisión inicial del Consejo Nacional Electoral a la candidatura del Movimiento Podemos. Y el Tribunal Contencioso Electoral le dispone, porque las sentencias del Tribunal Contencioso, del Pleno del Tribunal, son inapelables, de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. Las del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral son inapelables. Cuando se trata de una sentencia de un juez, es susceptible de apelación para conocimiento del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Cuando es una resolución o un dictamen, una sentencia del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, no hay chance de apelación. Ahí queda. Ya es de última y definitiva instancia y tiene que cumplir. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral le dice al Consejo Nacional Electoral: señores, ustedes tienen que inscribir, que registrar la inscripción del binomio de Podemos. El de Paul Carrasco y Fran Vargas Anda. Ahí tienen el 16. Y de los 17 que se inscribieron originalmente,
solo uno está fuera de carrera, y es el de Libertades Pueblo, porque el Tribunal Contencioso Electoral dispuso que esta organización política queda extinguida del registro de organizaciones políticas. 16. Amable audiencia, 16. En un país de 13 millones de habitantes. Le voy a enviar un abrazo al contertulio que me está escuchando. A ver, voy a leer el mensaje del contertulio. ¿Eh? Yo no le veo el problema en que se inscriban 16 binomios. Lo malo sería que limiten la participación. Yo estoy de acuerdo en eso, por si acaso. Al final la pelea se concentra en 2 candidaturas. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Hay 10 candidaturas más aparte de las 2 tradicionales. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Tú no puedes limitar la participación. El tema no pasa por lo que dice la ley. El tema pasa porque la clase política ecuatoriana, desde mi punto de vista, demostrando la inmadurez que le caracteriza, porque la clase política ecuatoriana es muy inmadura. Ya, esta elección en particular, por su propia naturaleza, por la crisis económica, por la crisis política, por lo histórico que yo ubico a la elección del domingo 7 de febrero, por todo lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos tiempos, me parece a mí que lo lógico era que las organizaciones políticas y sus líderes generen alianzas o acuerdos mínimos para presentar listas de consenso, tal vez tratar de no dispersar tanto el voto, tomando en cuenta además que el Estado financia, por ejemplo, la utilización de espacios publicitarios en tiempos de campaña electoral, tomando en cuenta que además el Estado, porque eso dice la Constitución, entrega recursos para la organización interna de los partidos y movimientos políticos. Recursos que además deben ser destinados para la formación política que la mayor parte de organizaciones políticas, partidos y movimientos no la tienen. A mí no me vengan a decir que los partidos y movimientos políticos en el Ecuador tienen escuelas de formación política. Eso es una mentira. Y cuando dicen eso, los dirigentes políticos están mintiendo. La historia de la República recoge, al menos la historia de los últimos 41 años de vida democrática, recoge solo 2 ejemplos de organizaciones políticas que tenían escuelas de formación. Dos, en 41 años, 2. La izquierda democrática y la democracia popular. Las 2 únicas organizaciones políticas que han tenido verdaderas escuelas de formación política, independientemente de su visión ideológica. Yo parto de su organización interna. En sus mejores tiempos, la democracia cristiana tenía escuelas de formación política, con el respaldo de organizaciones o de fundaciones europeas, vinculadas a la democracia cristiana a nivel mundial. Y la izquierda democrática en su momento fue el partido más organizado de este país. Fuera de estos 2 ejemplos, el resto de organizaciones políticas, todas, no han tenido ese cuidado de generar cuadros o de formar cuadros con base justamente en una estructura. Eso no ha existido. Se supone que el Estado entrega recursos a las organizaciones políticas para que justamente viabilicen esa formación política. Yo no sé qué hacen con la plata los partidos y movimientos políticos. Yo no sé qué hacen con la plata. Porque esa plata no puede ser utilizada para otra cosa. Esa plata es auditada por parte del Consejo Nacional Electoral. Si no, recuerden lo que le pasó al Partido Sociedad Patriótica en su momento, cuando en una auditoría se determinó que una parte de sus recursos fueron mal utilizados. Y aquí me acuerdo que con el contertulio estuvimos hablando sobre ese tema. Por ejemplo, había una factura de una reconstrucción vaginal. Eso había sido presentado y había sido encontrado en la auditoría, de recursos que debían servir para la formación política. A eso me refiero cuando hago este cuestionamiento. Ahora, en Estados Unidos 10 candidaturas, de las cuales las dos son las que realmente están en carrera, la de los demócratas y la de los republicanos. Estados Unidos es una nación de ¿cuántos millones de habitantes tiene? 300 millones de habitantes. El Ecuador tiene 17 millones de habitantes, 13 millones de electores, y vamos a tener 16 binomios. Un país como el nuestro, que tiene, les voy a decir cuántos partidos políticos tiene.
283 organizaciones políticas a nivel nacional. 283 organizaciones políticas, 8 partidos políticos, 16 movimientos nacionales, 72 provinciales, 167 cantonales, 20 parroquiales, hasta movimientos parroquiales, pues. Yo podría entender hasta un movimiento provincial, hasta eso podría entender. Pero incluso a mí me hace ruido que haya movimientos locales. Porque la estructura político-partidista de este país debería ser mucho más fuerte. Tener partidos políticos nacionales fuertes y tener movimientos políticos nacionales fuertes. Pero en el Ecuador tenemos movimientos políticos nacionales, tenemos provinciales, tenemos cantonales y tenemos parroquiales. 72 movimientos provinciales en las 24 provincias del país. 167 movimientos cantonales en los 221 cantones del país. Y tenemos 20 movimientos parroquiales. Creo que tenemos en el Ecuador 800 y pico parroquias rurales. 283 organizaciones políticas. Y si empezamos a revisar, por ejemplo, el número, digamos, la cantidad de organizaciones políticas nacionales, uno se encuentra con una serie de organizaciones políticas que, si uno revisa las estadísticas anteriores, no han pintado absolutamente nada en el espectro político ecuatoriano. Y que básicamente lo que han hecho es construir un movimiento o partido político, construir una organización política únicamente para presentar candidatos. Entonces, claro, presentas candidatos, el Estado te financia la parte publicitaria, porque claro, y esta es una discusión que lamentablemente no se abordó en la última reforma al Código de Democracia, pero en realidad es una discusión constitucional. Resulta que ahora, como en la parte publicitaria, que sí implica una erogación importante de recursos, el Estado genera un financiamiento, y el Estado, financiamiento entre comillas, porque resulta que a los medios de comunicación les deben plata, incluso algunos desde la campaña del 2017. No se diga de la campaña del 2019. Estamos a puertas de una elección presidencial, la de 2021, y todavía los medios de comunicación les deben plata desde el año 2019. Por el tema de las franjas publicitarias, que tiene que pagar el Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Pero claro, es una plata que sale del Estado, no es plata que sale del bolsillo de las organizaciones políticas. Que además algunos malos políticos y malos candidatos se han aprovechado de esto hasta para extorsionar a los medios de comunicación. Algún rato les contaré sobre eso. Entonces yo pregunto, coincidiendo con la visión de que no se puede limitar la participación. Para mí no se debe limitar la participación. No. La Constitución establece que los ecuatorianos, en goce de nuestros derechos políticos, somos sujetos de elegir y de ser elegidos. Tenemos derechos, el derecho a elegir y a ser elegidos. Gozamos de nuestros derechos de participación y podemos hacerlo, sí. No puedes limitar la participación, sí. Pero cero sensibilidad por parte de la clase política ecuatoriana, que en las condiciones políticas y económicas actuales resulta que todo el mundo quiere ser candidato. Algunos creo que incluso por vanidad quieren ser candidatos. Termina siendo así. Y frente justamente al hecho de que, por ejemplo, en la parte publicitaria, la plata no sale de su bolsillo porque hay una prohibición constitucional. Y porque además uno se encuentra revisando justamente la lista de organizaciones políticas nacionales con varios, y no quiero mencionarlos porque, a ver, tienen el legítimo derecho de participar, sí. Pero ¿qué representan? ¿A quién representan? ¿Cuál ha sido su rol en la política ecuatoriana? ¿Cuál ha sido su aporte para la construcción del debate político en este país? ¿Cuál ha sido su aporte para la construcción de nuevos cuadros, para la generación de nuevos cuadros, para formar cuadros?
Este país siempre se escucha, ¿no? Que demanda la renovación, que no sé qué, que no sé cuánto. Aparecen organizaciones políticas nuevas que simplemente uno se entera de su existencia en tiempos de elecciones. Pero cuando no hay elecciones, ¿qué hacen esos partidos y movimientos políticos? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? ¿Hacia dónde van? ¿Están formando o no están formando cuadros? ¿Están preparando el camino para el siguiente proceso electoral, pero con base en una planificación? ¿Tienen estructura de base? ¿Están visitando los barrios? ¿Dialogan con la gente sobre las necesidades básicas insatisfechas? ¿O solamente lo hacen cuando es tiempo de elecciones o en campaña? Esto, por ejemplo, creo que es un tema de fondo que hay que discutir en el Ecuador. Pero además, y gracias Contertulio, he estado bien activo el día de hoy, ¿eh? La posible dispersión en el legislativo podría ser una grave consecuencia. Eso abonaría a la ingobernabilidad. Hay un par de cosas atadas a esta reflexión. Primero, la gran cantidad de organizaciones políticas y la gran cantidad de candidatos que vamos a tener. Para mí, de verdad, insisto, sin denostar los derechos de participación, me parece increíble que en las condiciones políticas y económicas actuales todo el mundo quiera ser candidato. Es increíble, increíble que todo el mundo quiera ser candidato. Uno va a encontrar una sábana, seguramente. Para esta elección que se viene, va a haber dos cambios para elegir legisladores, sobre los cuales ustedes tienen que tomar nota, sobre todo los más jóvenes. Por primera vez desde 1996, elegiremos asambleístas, o sea, representantes a la función legislativa, por plancha. Ese sistema estuvo vigente hasta 1996, cuando se eligió el Congreso Nacional de ese año, el Congreso de 1996. Fue la última vez que los ecuatorianos elegimos al Congreso en plancha, o sea, por listas. Una sola cruz en la lista, una sola vez en una lista. En el año 97 nos preguntaron a los ecuatorianos en la consulta popular que legitimó la destitución de Bucarán y la designación del intendentazgo de Alarcón, nos preguntaron a los ecuatorianos si queríamos votar por personas y nos pronunciamos a favor. Y la asamblea de Sangolquí ya la elegimos por personas. Y ese sistema se mantuvo hasta la elección de concejales del año 2019. Para 2021 volveremos a votar en plancha, por listas. Y la otra, el método de asignación de escaños, que ya no será el método de Hunt, sino será el método de Webster, que es un método que privilegia una mayor presencia de las minorías, pero que podría abonar igualmente la dispersión. Yo vaticino que con base en la utilización de ese método, lo más probable es que tengamos una asamblea muchísimo más atomizada que la que tenemos hoy. Y ojo, esta asamblea originalmente no era atomizada cuando se posesiona el 14 de mayo del 2017, porque había una mayoría política absoluta por parte de una sola organización política que luego se rompió, y hoy tenemos una asamblea atomizada que la situación es muy compleja. Y ya el Ecuador ha tenido experiencias en ese sentido antes. Y a mí no me vengan con que sí, que es mejor que sea atomizada porque así te sientas a dialogar. El político ecuatoriano no dialoga, eso es cuento. El político ecuatoriano demuestra que no tiene voluntad de dialogar y que no tiene voluntad de consensuar. Ojalá que eso cambie algún día, no hay qué pena decirlo. Pero ese es uno de los grandes males del político ecuatoriano. Uno de los grandes males. Mañana, con un poquito más de tiempo, en nuestro comentario, vamos a ir analizando las elecciones desde el año 79 a ver cuántos candidatos se han presentado, porque va a ser interesante hacer ese ejercicio. Sí al derecho de participación, porque no puedes limitarlo, sí. Pero creo que los políticos ecuatorianos deberían tener un mínimo de sentido común y entender la naturaleza y la importancia de la elección que se viene. Por la situación política y económica del país y por lo que se juega el país ese domingo 7 de febrero. 16 binomios. A mí me parece una cosa inconmensurable. A mí. Pero es apenas un criterio personal de quienes hablan.